Licenciada Lorena, Buenos días. buenos días. ¿Cómo está, ingeniero? Muy bien. Pasa por asiento, por favor. Gracias. Bueno, ingeniero Héctor. Buenos días. Toma asiento, por favor. Primeramente les agradezco por estar aquí. Yo considero esta una buena señal demostrativa de nuestro interés y afán de llegar a una solución amistosa de lo que nos ha traído hasta aquí. Simplemente queda recordarle muy brevemente lo que ya habíamos comentado previamente. Les menciono algunas pautas de conducta y lineamientos que debemos considerar en esta mediación. El objetivo de esta mediación es ayudarles a lograr una comprensión más clara de la situación y de cómo la percibe la otra parte. La mediación es totalmente voluntaria. Cada una de las partes es libre de retirarse en cualquier momento sin dar explicaciones y sin perjuicio de la presentación posterior de su caso en una audiencia judicial. Todo acuerdo alcanzado en la mediación dependerá solo de la voluntad de las partes y tendrá el alcance que ustedes determinen. A las dos partes se le ha aconsejado que recurran al asesoramiento legal antes, durante y después de la mediación. El mediador es imparcial y no tiene interés alguno, material o de cualquier otra índole, en el resultado de la mediación. El mediador se retirará inmediatamente si surge dicho interés durante la mediación. Es confidencial. Todo lo que se diga aquí va a quedarse en esta sala. Tengan la plena confianza. El acuerdo tiene que ser, por supuesto, que ambos estén conformes. Recordarle que deben respetar los turnos. Sí, les voy a proporcionar unas hojas en donde pueden ir apuntando, si gustan, las cosas que vayan detectando mientras el otro está exponiendo su punto de vista o su visión, para que nada quede sin comentar. Una vez que se llegue a un acuerdo, redactaremos un acta y esta deberá ser firmada por ustedes. Esta tendrá una sentencia o será de sentencia ejecutoria, por lo cual ustedes deben cumplir a cabalidad con la misma. ¿Han comprendido? Sí. Respecto a mis honorarios, ustedes se pondrán de acuerdo cómo o quién lo pagará. Al término de la solución del conflicto, lo platicarán y le realizarán el pago a mi asistente. Estamos en el Departamento de Relaciones Públicas. Mi nombre es Joel Lara Rivera, ingeniero de Logística y Transporte. Fui asignado para servirle, por decirlo de alguna manera, como guía para tratar de resolver el conflicto por el cual ustedes acudieron aquí. Esta mediación tendrá una duración de aproximadamente 1 hora, tiempo que trataremos de llegar a una solución. Por lo tanto, les pido de su colaboración y participación activa para tratar el menor tiempo posible. Primeramente lo vamos a presentar. Vamos a empezar aquí con la licenciada. Soy la licenciada Lorena Barajas, propietaria de la línea de transporte de surtido de bienes y servicios de CADSB. Muy bien, licenciada. Ingeniero. Soy el ingeniero gerente de logística de la empresa Montpellier SSB. Ahora les reitero que debemos centrarnos al conflicto que nos tiene aquí con la finalidad de solucionarlo. Antes de continuar, me interesa saber si alguno de ustedes sabe o ha participado en una audiencia de mediación. ¿Licenciada? Sí, en algún par de ocasiones. ¿Ingeniero? Yo no he tenido la oportunidad, pero lo que sí sé es que es una buena opción, muy recomendable, porque las soluciones de los conflictos son más eficientes y satisfactorios para ambos. Y además es muy económico de tratar de solucionar en un tribunal. Muy bien, vamos a empezar con la audiencia. Le vamos a dar la palabra a la licenciada Lorena, quien fue la que solicitó para que
A ver, ingeniero, habíamos quedado de acuerdo desde un principio que debemos respetarnos, no interrumpir, ya que cada uno tendrá la oportunidad de exponer su situación. Ingeniero, tiene usted unas hojas que las puede utilizar para realizar sus anotaciones y cuando le toque su turno pueda exponerlo. Por favor. ¿Puede continuar, licenciada? Como le estaba diciendo, mi operador llegó tarde a la cita y ahora tengo detenida mi unidad con la mercancía encima. Ante tal situación, tuve la necesidad de comunicarme con el ingeniero Héctor aquí presente para que me ayudara con este asunto, pero él no me dará ninguna solución. El único que argumenta es que necesita la mercancía de Chihuahua para tratar de buscarle algún destino, pero no me quiere pagar el retorno al viaje. Muy bien, vamos a ver si le estoy entendiendo. Lo que a usted le preocupa, primero es que no le quieren pagar el viaje y además que tiene parada la unidad junto con la mercancía, el cual corre el peligro de echarse a perder y además le están obligando a que si lleve la mercancía a su punto de origen para que está en la ciudad de Chihuahua. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Ingeniero, ¿qué nos puede comentar al respecto? Pues que primeramente nosotros no tenemos la culpa alguna de que el chofer haya llegado tarde a la cita y ahora tengan inconvenientes para que le regrese la mercancía a la planta. Pero ¿cómo no va a tener incumbencia en este problema cuando la mayoría de sus trabajos no le dan importancia que se requiere para realizar la carga a la brevedad posible? Tanto es así el descuido de usted que no se toma la molestia de supervisar a su personal. O dígame cuándo fue la última vez que usted visitó el área de carga. A ver, dígame cuándo. A ver, licenciada Lorena. Ingeniero, nos habíamos comprometido en seguir una pauta de conducta y en poco tiempo que llevamos conversando no es la primera vez que lo han roto ambos. Vuelvo a recordarle que para llegar a una solución satisfactoria es necesario no agredirnos, no hacer señalamientos ni calificativos. De seguir así, no vamos a llegar muy lejos a la solución del conflicto por el cual estamos aquí. Debemos de utilizar esas energías malgastadas en los ataques personales a buscar soluciones. Les animo a esforzarse un poco más. Ustedes tienen la creatividad y la capacidad suficiente para solucionar el conflicto en poco tiempo. En caso contrario, me veré en la necesidad de cancelar esta audiencia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, continúe, ingeniero. Yo no estoy de acuerdo en que la mercancía siga parada en el estado de Veracruz, ya que mientras dicha mercancía está parada yo estoy perdiendo ventas y clientes, tal como sucedió con el primer cliente. Al final le llegó la mercancía, al tener la mercancía de regreso a la planta, yo podría buscarle nuevos destinos y así disminuir por mucho el margen de pérdida. Voy a tratar de sintetizar su comentario, ingeniero Héctor. A usted lo que le interesa es tener la mercancía en la planta de Chihuahua para distribuirlos en sus tiendas más cercanas y no realizar el pago a la licenciada por el embarque no entregado. ¿Esto es correcto? Es correcto y reitero que no estamos dispuestos a pagar ningún centavo. Licenciada, ¿usted qué puede comentar al respecto? Considero que el ingeniero Héctor está siendo muy duro con su posición. Yo soy consciente de nuestra culpa por llegar tarde al destino para la entrega de la mercancía, pero por otra parte no estoy de acuerdo de recibir una penalización y pagar toda la mercancía, mucho menos como observación le comento que entre el punto de origen y el destino, la empresa que dirige el ingeniero Héctor tiene muchas tiendas que si quiere bien podemos repartir la mercancía que tengo sobre la unidad. Solo sería que él me indicara cuál tienda sería para repartir y en cada una dejar parte del producto. Lo que quiere decir, licenciada, es que usted se compromete a realizar el reparto de la mercancía en las tiendas que el ingeniero Héctor le indique para que le paguen el viaje, ¿es correcto? Es correcto, yo me comprometo a realizar los repartos como él me lo indique. Ingeniero, ¿qué nos puede comentar al respecto? Me parece muy buena y atinada opción que sugiere la licenciada. Sí, fue algo más o menos concreto, pero pues, la verdad yo no lo había visualizado así. El compromiso de la licenciada me motiva a poner de mi parte para que ella vea lo menos afectada posible con esta situación. Por lo tanto, yo me comprometo en hacerle llegar las órdenes de compra para que a la brevedad posible, para que la mercancía sea distribuida y después de esto ella reciba su pago. De acuerdo a lo
estamos llegando para que sea firmado por ambos y de esta manera concluirlo fielmente. Ingeniero. No, pues yo reitero que me interesa que el reparto se haga a la verdad posible con la finalidad de evitar que se caduquen o que se echen a perder los productos. Muy bien. Ya realicé el acta en donde quedó plasmado cada uno de los puntos de acuerdo a los que se han comprometido ambos. ¿Favor de firmarla, licenciada? Ingeniero. De antemano